Bueno, y Macri ya, o sea, con cualquiera de los que hables, te dice que ya está decidido, que él va a ser candidato. Yo hablé con 2 empresarios que estuvieron en Yao Yao. Ajá. Dicen, no, dio el discurso de un candidato. No hay otra manera de interpretarlo. Claro. No hay otra forma de interpretarlo. Y de hecho, supuestamente el plato fuerte era Larreta. Macri estuvo en el almuerzo y Larreta en la cena. Los que saben un poco de protocolo saben que en esas ocasiones la cena es el plato fuerte y el almuerzo es la reserva, digamos, ¿no? Exacto. Y sin embargo, después de la reunión, todo el mundo se fue hablando de lo que dijo Macri y nadie de lo que dijo Larreta. Sí. O sea, Macri es candidato. Sí. Lula es candidato y va primero en las encuestas. Y esas son las 2 condiciones para que Cristina sea candidata. Bien. Que Macri sea candidato y Lula sea presidente. Claro. Por ahora. O en todo caso irá a una paso con el presidente actual, con Alberto. Pero las condiciones que se veían que eran las necesarias para que Cristina sea candidata se están dando en este momento. Hay que ver si quiere, ¿no? Vos pensá, o sea, no es menor, creo que le hemos dado poco espacio a la propuesta de Lula de tener una moneda común. Porque en su momento habíamos hablado de una moneda y de un banco de desarrollo común. Y eso no se plasmó. No se plasmó por diferencias técnicas, económicas, que se tienen. Vos podés tener una ideología similar, como lo digo entre nosotros a veces, y después podés tener diferencias de la manera que pensás, o de complementación económica, qué sé yo. Pero lo que está viendo Lula, y es lo que dice la gente cercana a él, es que hace falta una enorme fortaleza de unidad política para que la región soporte, porque él también piensa que puede ganar y después ser volteado, no es que se siente inmune. Y que esa unidad requiere determinados sacrificios de cosas que por ahí hubieras preferido no hacer, y por eso él propone una unidad tan férrea como significa una moneda común. Ahora, es el principal socio comercial de la Argentina, digo, una propuesta de esas características hecha por el que probablemente pueda ser el próximo presidente, para tomarse en serio, ¿no? El próximo presidente de Brasil. Así es. No sé si estamos a la altura acá, digo, en esas cuestiones, ¿no? Como que estamos muy... Tiene muy buena relación con Alberto también, Lula. Sí. Tiene muy buena relación con Alberto también. A mí esta movida de Lula, esta propuesta me parece interesante porque además creo que apunta a un déficit que ha tenido la izquierda latinoamericana. Pongamos por caso a la Argentina. Bueno, nosotros siempre criticamos la parte del principio de los mandatos, ¿no? De cómo la derecha llega y en los primeros meses o semanas resuelve todo lo que tiene que resolver sin consultar con nadie, sin hacer asambleísmo y después como hecho consumado gobierna. Sí. Pero creo que también hay algo que distingue cómo terminan los gobiernos de derecha de cómo terminan los gobiernos de izquierda. Pensemos los 3 ciclos neoliberales de la Argentina. El primero terminó con la estatización de la deuda de los privados que condicionó enormemente al gobierno que vino después. El segundo dejó el candado de la convertibilidad que también condicionaba al gobierno que venía después. Y Macri nos dejó la deuda con el Fondo Monetario Internacional para condicionar absolutamente la política económica del que vino después. Los gobiernos de izquierda laburan hasta el último día, se van y le dejan la llave al que viene después para que siga el trabajo. Claro. No hay candados que condicionen o que hagan más difícil algunos retrocesos. Y este tipo de iniciativas como la de una moneda común es un poco eso. Porque si se establece y se va a fondo, algo que va a tomar muchos años, estamos hablando de algo que va a llevar varios mandatos, pero si llegara a hacerlo, bueno, evitaría, por ejemplo, que una derecha pueda llegar y hacer una mega devaluación de un día para el otro. Claro. Que sabemos que esa es una de las formas que tiene la derecha de distribuir recursos, de allanarse el camino para el resto de sus planes económicos. Habría que pensar una cosa en función de lo que decís, porque es muy cierto esto que decís, vos la derecha deja candados y vos es muy difícil de remover esas cosas, condicionan a futuro. Los gobiernos populares hacen lo suyo también, Digo, la asignación universal por hijo, todo el sistema de seguridad social. Si fuera por la derecha, todo eso lo desmontaría automáticamente y no lo pudo hacer. Ahora, la pregunta es cómo llegamos a generar eso que fuera inamovible o que no estuviera tan en riesgo como podría ser, no sé, otro tema, otra política que sí se modifica de un día para otro por un decreto. ¿Qué fue lo que generamos en la sociedad para que hoy no se discuta la asignación universal por hijo? ¿Qué fue lo que pasó? Porque cuando vos vas a hacer encuestas, la verdad es que la mayoría de la gente quiere un estado de bienestar, no es que quiere mi ley. Yo no creo que esté asentado para toda la vida ningún derecho. Vieron que en Estados Unidos la Corte
está por volver a penalizar el aborto, ¿no? Sí. Pero además, pero sí es cierto que ha tenido la suficiente fortaleza para bancarse 4 años de derecha muy agresivos. sí, igual, Bueno, ¿cuánto valía una asignación universal por hijo en diciembre Ahí de está. 2015 y cuánto Ahí está. vale después? Todo. A veces no sacarlo, no hace falta sacarlo, con licuarlo. Te digo más, alcanza. estos planes que hay ahora, que, viste, o sea, Cristina recibe 2 millones de planes y se va con 200.000. Macri, sin pandemia y sin guerra, lo deja arriba de 700.000. Sí. O sea, crece en 500. Y Alberto, con pandemia y con guerra, crece en 500 y lo lleva a 1.200.000. Es decir, que Macri generó la misma cantidad de planes que Alberto sin que le haya pasado nada desde afuera. Sí, Ahora, cuando vas a tomar el precio del plan hoy, el poder adquisitivo del plan de este 1.200.000 comparado con los 200.000 de Cristina es mucho más bajo. Sí, claro. Mucho más bajo. Sí, claro. Por ¿Sí? supuesto. Todo eso que se dice que no, ganan tanta guita que en realidad después no puedo pagar. A mí nunca me pasó, que vaya a tomar a alguien y me diga, no, mire, no voy con usted porque yo gano más que lo que usted me ofrece. ¿Por qué será que no me pasa? Es un mito, ¿no? Una fantasía bien construida. Es esa, mitad ¿no? mito y mitad que pagan tan poco Claro. que el tipo dice, Seguro. flaco, Sí. yo entre el viaje y qué sé yo, lo que vos me pagás está muy cerca de un plan. Y 3. ¿Cómo puede ser que tengamos 8 o 9 de cada 10 personas que hacen trabajo doméstico en negro? ¿Tan sinvergüenza? Un poco mito, un poco que los sueldos son muy bajos y una tercera cuestión que es la estabilidad. El que tiene un plan sabe que no se lo van a sacar. Si larga ese plan y agarra un trabajo, no sabe si no lo van a echar en 3 meses, en 6 y se queda sin ninguna de las dos cosas. Claro. Ahí estoy viendo que el Cuervo otra vez le pegó a Guzmán, ¿no? Sí. Y yo, no sé, porque a mí el otro día en el Patria me dijeron, y no lo larga porque le pasa como nosotros con Moreno, que no lo largamos porque debilita al presidente largar a alguien que te lo pide todos los días. Quiere decir que ellos saben que si lo piden todos los días, a Alberto no lo van a largar. Entonces, ¿para qué lo piden todos los días? ¿Por qué no dejan de pedirle un tiempo? Entonces, para que Alberto lo pueda decidir con las manos más libres. Eso todavía no lo termino de entender. Porque si lo que realmente pensamos es decir, bueno, qué sé yo, un ministro que pasó todo este tiempo, le pasó esto, por ahí sería mejor, nos sentamos y vemos, qué sé yo. Pero si todos entendemos el juego, o sea, ¿no? Todos decimos, bueno, si se pide todos los días, un presidente lo larga, se debilita, y igual lo pedís todos los días, entonces yo no sé si quieren que lo largue o quieren que no lo largue. Yo tengo mi hipótesis. Estoy pensando en voz alta. Yo tengo mi hipótesis. Yo creo que en la situación actual, en algún punto, todos están bastante cómodos con su rol. Y entonces, mientras se mantenga esto y no cambie mucho, La diferenciación. unos criticando, otros haciendo, porque... Yo ahora voy a hablar con Facundo Nehamkins a ver si está haciendo negocio esa diferenciación o no, porque si tenemos un tipo de derecha que está creciendo tanto, salvo que pienses que es tan finito, ¿viste? Cuando vas a meter el auto en un lugar así que justo cabe, justo decirle... Un calzador. Si le errás, lo rayás, y es que puede pasar eso. Porque se hace el cálculo, bueno, no, porque Milei le saca tanto, qué sé yo, y si crecen un poco más, van los dos al balotaje, y nosotros nos quedamos mirando con la nieta contra el vidrio. Sí. Y lo mismo con la economía, digo, todo el mundo entiende que la situación actual requiere ajustar y requiere cambio. Ajustar en el sentido de ajustar el plan, no sí, mejorar. Sí. Pero por otro lado, nadie garantiza, o sea, la situación actual que tiene cuestiones que están funcionando y nadie garantiza que si vos cambiás un poco el rumbo, empieza a funcionar mejor lo que funciona mal y siga funcionando bien lo que funciona bien. Claro. Puede pasarte lo contrario. Y ahí te tenés que hacer cargo de que la chocaste y hasta podés terminar haciendo crecer la imagen del tipo al que vos venís criticando. Porque imagínate esto, se va Guzmán ahora, entra otro, y la situación de los salarios no mejora, pero la macroeconomía empieza a empeorar, la imagen de Guzmán se agranda. Entonces, yo creo que también un poco hay una situación en la cual Alberto va para adelante, ¿sí? Haciendo caso omiso de las críticas y todo, porque sabe que si sigue más o menos así, lo tiene controlado, ¿sí? No va a terminar de descarrilarse. Y el kirchnerismo, Cristina, Lacan, por ahí demás,
mantienen las críticas sabiendo que eso los diferencia y demás, pero tampoco, por lo menos hasta ahora, les conocimos cuál sería el plan B. Entonces esta situación quizás de indefinición en la cual cada uno puede posicionarse y sacar partido de su posicionamiento, les convenga, y por eso es que no es que se mantiene esto que, como vos decís, en otra lógica no se explica. Qué sé yo. Bueno, es raro igual, ¿eh? Yo estoy haciendo no me llama la atención, porque uno puede decir en un momento, yo ya dije lo que pensaba sobre la sesión de Guzmán hoy. Ya está, ya lo dije. Sí. No hace falta estar, qué sé yo. Una cosa es decir, bueno, es un tema que amerita una definición de los actores públicos y qué sé yo. Si lo decís todos los días, indudablemente tiene otra intención. El tema es que pasa, qué sé yo, si seguimos así, ¿viste? Y en mayo tenemos 6%, en junio tenemos 6%, bueno. La mano invisible del mercado va a encargarse del futuro. ¿Viste? Ayer vieron Peporcu, la consultora de Manuel Álvarez Agis, Sí. hace un trabajo del primer trimestre y, a ver, si ustedes tienen que pensar, ¿qué pasó con el gasto? ¿Qué hizo? Piensen que el primer trimestre se firmó el acuerdo con el FMI, ¿no? El acuerdo decía suba del gasto real. Todo el mundo decía, no, va a haber un ajuste. ¿Cuánto subió el gasto real en el primer trimestre? 12%. Un montón. Es mucho. El Estado, en términos reales, ¿no? Por si el público por ahí no lo comprende, ¿sí? Es la inflación más un 12%. Es decir, no hubo ajuste. ¿Se acuerdan cuando se firmó y uno leía? Había 2 párrafos que decía que iba a haber suba del gasto real. Y uno decía, bueno, yo nunca vi un acuerdo que diga que va a haber suba del gasto real. Bueno, eso se está cumpliendo y de hecho ustedes piensen que después de terminar el primer trimestre vinieron los anuncios de los bonos, con lo cual claramente en abril también subió el gasto real. A pesar de eso, el déficit fue solo del 0,3%. ¿Por qué? Por el crecimiento. Si se fijan, la recaudación en el último mes subió 6%. Eso es crecimiento. Ahora, acá hay varias conclusiones para sacar, ¿no? Una es eso, que no se está haciendo un ajuste más porque se firmó con el FMI. Otra es que el pesar de la población no tiene que ver con que el Estado le esté restando dinero. De hecho está abierto, yo puse un tuit ahí, está abierto por tipo de gasto. La masa jubilatoria está un 5% arriba que en el primer trimestre del año pasado. Digo, si no es el Estado el que se está quedando con tu queso, ¿quién es? Son los privados. Es una transferencia entre privados, de toda la población a los que se están beneficiando con las consecuencias, primero de la pandemia y después de la guerra. Uno podría decir, bueno, el gobierno podría intentar desacoplarlo, esos precios, que es lo que hemos hablado nosotros muchas veces, ¿no? O con cupos, o con retenciones, o con las dos cosas, que es algo que, bueno, ya hemos hablado bastante del tema. Y otra cosa es que la derecha te dice que hay una sola razón para la inflación, que es que vos tengas déficit, emitís, y esa es la única razón. Nosotros los heterodoxos decimos, no, mira, hay un montón de razones que se dan en distintos momentos, incluso mezcladas. Bueno, esta inflación claramente no tiene nada que ver con el déficit, porque el déficit fue 0,3%. ¿No? Bueno, es un dato que me parece que era importante hacer porque siempre quedó mucho dando vuelta, bueno, el acuerdo que se ajuste y entonces el Estado se retira y seguro va a haber recesión. Bueno, no se cumplió en el primer trimestre, no hubo ajuste, subir 12% es mucho, y claramente en abril tampoco. Y puede haber nuevos anuncios, después lo vemos. Ahora bien, cuando vos vas a ver qué le pasó a las familias, hay la consultora EcoGo, la que era de Miguel Ben, se me va el nombre de la prestigiosa economista que la... Del Poyetto. Que la preside ahora, del Poyetto, Marina del Poyetto, dice que el poder adquisitivo de las familias cayó un 1,5% en el primer trimestre. Esto lo publicó Cristian Carrillo hoy en el Destape, les recomiendo mucho esa nota. Y la caída real de los salarios trabajadores registrados, una hecatombe, 8,2%. Primer trimestre. Primer trimestre. Pensá que son los que más vienen perdiendo durante todo el macrismo
y toda la pandemia. Y si pensás que el porcentaje de no registrados está cerca del 40%, ahí uno puede entender el desánimo, el enojo, el mal humor y qué sé yo. Es decir, personas que vienen viendo cómo se deterioran sus ingresos. Bueno, por eso salieron los bonos para esa gente, ¿no? Por eso salieron los bonos para esa gente. Y fíjate, Roberto, con respecto a los anuncios de ayer, que una de las cuestiones se decía era que iba a haber un recorte del gasto que no se dio, como vos bien contás. Otra de las cosas que se decían es que iba a haber una reforma laboral regresiva. Sí. Y los anuncios de ayer son todo lo contrario, porque Así cuando hablamos de más licencias estamos hablando de reforma laboral de alguna manera. Así una es. reforma laboral en los márgenes, ¿no? Que no apunta al centro del esquema laboral, Sí. pero que va ayudando a hacer más progresivo ese esquema. Así es. Yo lo viví hace poquito, porque cuando nació mi nieta y el padre tuvo que volver a trabajar, tenía una cara Sí, claro. de tristeza, porque quería estar con su hija. Pero acá hay otra nueva confirmación que desarma el argumento de la derecha, que dicen que las subas salariales son inflacionarias. Bueno, no está habiendo subas salariales, claramente, en términos reales. ¿No? O sea, no es el salario el que está... O sea, si hay una puja distributiva, la van ganando ellos. Sí. ¿No? Por afano, te diría. Por afano, claramente. Y hay distintas mediciones de inflación, ya vamos a ver la del INDEC. Hay algunas, no voy a decir que son tan válidas como las del INDEC, pero hay algunas que tienen una historia ya de muchos años. Ningún índice está bien, el del INDEC tampoco, porque la canasta de productos que se utiliza para medir es de un censo muy viejo. Y la pandemia y la guerra han cambiado los precios relativos. Es decir, nosotros ya no gastamos de la forma en que mide el INDEC. No me atrevo a decir si da más o menos, porque no es mi expertise. Pero digo, Analítica, por ejemplo, está diciendo que la inflación de abril fue el 5,8 y la de alimentos le da 6,3. Bueno, es catástrofe. Es malísimo. Repito, la de Holanda fue 3,6%. La de Alemania ya lleva 2 meses de 2,5%. Países que tienen 0 anual, ahora están teniendo 2,5%, 3 mensual. ¿Es en ese contexto? Es en ese contexto. Ahora bien, en esos países está teniendo una parte importante en esta suba de precios la energía. Y aquí no, porque la energía la seguimos subsidiando. Incluso al campo. ¿No? Mira vos. Incluso al gran ganador. Bueno, el gasoil tiene el precio que tiene que tener, ¿no? ¿No? Sí, para producir, claro, está muy bien. Claro. Y después otra cosa que me pareció interesante, que se está tratando en el Parlamento italiano, que el impuesto a la renta inesperada. No. Así es. Para las energéticas, precisamente. Para las energéticas, así es. Estoy seguro que si tuviera Italia también grandes pools exportadores de granos, también le cabería eso. Italia no tiene, digamos, ese modelo de agricultura. Claro. Ese es un temón, porque ustedes fíjense que todas las cosas que yo estoy contando desbaratan los argumentos de la derecha, ¿no? En este caso con una comparación internacional. Y la verdad es que cuando vos entrás a los grandes medios del mundo, abren con internacionales, ¿no? Sí. Digo abren cuando hablo, digo de papel. Sí. Nosotros en el Destape estamos poniendo en el home, arriba de todo, cuando entras, una noticia internacional. ¿Por qué? Porque si vos no contextualizás, o sea, la inflación de Argentina es una catástrofe. Ahora, uno inmediatamente tiene que decir, bueno, hay países, digo, si Holanda pasó del 0,3 anual, ¿no?, al 3,6 en un mes, la suba de la inflación de Holanda de estos meses es mucho mayor que la suba de Argentina, que venía con una nominalidad de 3 años de 50% de Macri. Sí. Sin pandemia y sin guerra. Sin pandemia y sin guerra, ¿no? Lo que yo creo, que lo que decía ayer, es que acá no es solo la pandemia y la guerra lo que nos está pasando, que tenemos otros problemas, que hay una falta de dólares bárbaro, y que me parece que el tema del dólar
deberíamos darle una vuelta más, lo planteó Cristina hace un tiempo. Es decir, está bien, tenemos un problema bimonetario y qué sé yo, pero ¿y quiénes son los dueños de los dólares en Argentina? Es un gran debate ese, ¿eh? ¿No? Gran debate. Ese es el problema que tenemos todos. Porque uno de los grandes problemas que estás teniendo ahora es que no tenés dólares, el Banco Central se queda sin dólares y qué sé yo, o tienen muy pocos. ¿Y quiénes son los dueños de los dólares? Yo me acuerdo siempre cuando en 2017, en diciembre, el dólar costaba 18 pesos con Macri. Yo dije, se va a ir a 30. Que Tetaz me jodió, díganme que es un meme, qué sé yo. Yo dije, en marzo, abril, se va a ir a 30. En abril costaba 30. ¿Por qué? Yo había leído un informe de la Bolsa de Cereales de Rosario que decía, el dólar tiene que valer 30. Es decir, la Bolsa de Cereales de Rosario estaba decidiendo, no pronosticando. ¿Por qué? Porque son los dueños de los dólares. Claro. Y ese debate no está, o sea, si uno ve los medios, están todos prácticamente pidiendo la desaparición del Estado, ¿no? Inventando que el Estado cobra muchos impuestos. Y la verdad que lo que tendríamos que estar viendo es decir, bueno, hay dos problemas de alimentos y de energía. Alimentos tenemos, no debería ser un problema para nosotros, ¿no? Y energía necesitamos un puente, diría yo, ¿no? Si uno se sentara ahí y dijera, bueno, ¿qué hago yo? Estoy en el gobierno, tengo este problema, pero estoy haciendo un gasoducto que lo termino en septiembre de 2023. Necesito un puente de precios. Necesito ver cómo hago para que esto no me desarme toda la economía, no me genere un tarifazo irracional. Yo creo que sí, de a poquito hay que ir actualizando, porque lo tengo, no es como un país que no tiene y no va a tener. No, lo vas a tener, es un tiempo. Bueno, es como si vos pudieras ir a un banco y decirle, mirá, ves que yo voy a con esta herencia tal día, yo necesito la guita por ese tiempo. Tenés más respaldo que cualquiera. Te podés sentar con el tipo con una garantía en la mano de corto plazo. Entonces, ahora, tiene que haber también en la sociedad cierto consenso de que esto está ocurriendo. Porque la verdad que nosotros pedimos, le decimos al presidente, Alberto, cuida tu imagen, qué sé yo, lo importante no son los ministros, lo importante es cuidar la imagen del presidente, qué sé yo, pero reclamamos porque vamos al supermercado, porque nuestro público está enojado, qué sé yo. Ahora, desde el lugar de saber de dónde viene el problema. Uh-huh. Ayer Axel Kicillof dijo, yo estoy mirando los balances de las empresas, ¿no? Porque lo estamos viendo, digo, si el Estado no se está llevando la guita, el Estado está poniendo guita. ¿Sí? O sea, no es el Estado el que dice, no, estoy bajando los salarios estatales. De hecho, en el acuerdo con el FMI, decía, ¿sí? A mí una vez me hicieron leer el acuerdo el día anterior o 2 días antes, qué sé yo, ¿qué opinás? Y yo dije, estaría bueno que la parte de los salarios reales quede un poquito más claro, que va a ser una suba real, porque dice una suba con esta inflación. Y después cuando lo vi, no digo que haya sido por mí de ninguna manera, seguramente el presidente lo debe haber acotado, decía la palabra real, decía que los salarios reales iban a subir. Y eso se está cumpliendo, es decir, no es el Estado el que le está quitando la guita a los trabajadores, pero sí el Estado, uno podría decir, no está haciendo lo suficiente para que esa transferencia de recursos de toda la población hacia una élite de privados se detenga. ¿Por qué uso la palabra se detenga? Porque persiste. Porque este mes de abril, si cierra con una inflación del 6%, 5,7, 5,8, es lo mismo. Es trágico. También va a haber, o sea, ¿quién va a recuperar eso? ¿No? ¿Quién va a tener un aumento tan grande? Algunos lo tendrán, pero muchos van a perder. Bueno, todo lo que es informal no lo va a tener. Sí, ahí también es donde... O vas a tener que aplicar otro refuerzo. Es que ahí está el punto. Acá tenés siempre soluciones óptimas, soluciones subóptimas, y después tenés la opción de no hacer nada y dejar todo como está. Claro. La solución óptima sería que no haya inflación, bajar la inflación pronto y demás. No se puede. Subóptima, si tenés inflación, ¿qué tenés que hacer? Bueno, que los ingresos crezcan más que los precios. Por lo menos hasta que puedas empezar a bajar la inflación. Pero no podés pedirle a la gente que espere a que baje la inflación para recuperar el poder adquisitivo. Alguien tiene que poner esa plata. Yo hace rato que estoy con esto, yo no sé si se comprende del todo. Yo lo que digo que es ser nacional y popular es que el que gana mucho ponga en la caja del tesoro y de ese tesoro se trabaje para que el que gana poco, de la mejor manera posible, si es produciendo mejor, tenga dinero.
no estoy de acuerdo con decir, salgamos a gastar lo que no tenemos. Está totalmente claro. El poder político se hace para que el que tiene más, porque el capitalismo siempre fue así, y la época neoliberal del capitalismo es terriblemente injusta. El Estado tiene que desandar ese camino y hacerlo más justo. Pero, por ejemplo... Ahora, si nos resignamos a que no le podemos cobrar nada... Por ejemplo, ayer Axel mencionó en un acto el tema de los balances de las empresas. Entiendo que Feletti también está llamando a varias empresas para ver los balances y demás. Uno podría, lo hago una pregunta, porque a lo mejor técnicamente es imposible, decretar un aumento del 20% para todos los asalariados del país por decreto, y que aquellas empresas que efectivamente no estén en condiciones de darlo tengan que ir, llevar los balances, mostrar que no pueden darlo, y el Estado ahí en todo caso les da un repro o algo así para que lleguen al 20%, y las que tienen la capacidad de hacerlo o no pueden demostrar que no la tienen tengan que pagarlo. No parece tan... Mira, cuando nosotros absurdo. Propusimos eso, cuando se estaban dando las reuniones con Funes de Rioja, qué sé yo, dijeron, no, quédense tranquilos que las paritarias van a solucionar todo esto. Hay dos comentarios al respecto. Primero, la derrota de Caló y la presión de algunos comunicadores han hecho que algunos sindicatos estén preocupados, ¿no? Porque qué van a hacer sus bases, si los van a reelegir o no. Hacía mucho que no estaba pasando esto. Ahora, segundo, de todas maneras hay que decir que nunca es parejo. Nunca es parejo. Siempre hay sindicatos que consiguen mejores paritarias que otras. Y después, ahí hay un tema que tenemos que buscarle la vuelta. Hace 2 años que tenemos mucho trabajo en negro, incluso con Cristina. Cristina lo había bajado al 33, 34%, que es un montón. Y hay que buscar la manera de meterse lo más posible, hay que ser creativo en esa relación, ¿no? Viste que está de moda decir que la gente no trabaja, no consigue empleados porque el Estado le paga planes, ¿no? Y yo diría al contrario. Si vos tenés un salario universal, le estás poniendo un piso al salario. No le podés pagar una miseria, porque esa miseria ya se la da el Estado. Es decir, bienvenido que haya un ingreso, que le ponga un piso al salario, porque si no, no tiene piso. Porque, guarda, si saliera la guerra, yo estoy seguro que esta suba del empleo derivaría seguro en una mejora del poder adquisitivo, porque cuando vos armás un mercado de laburo, ya no tenés una cola de gente esperando, y los tipos de a poco van a ir mejorando sus ingresos, incluso si no está el sindicato, ¿viste? Porque el empresario va a tener que pagar más para conseguir un empleado. Claro. La guerra hace que los precios le vayan ganando, es decir, las paritarias suben, pero eso no. Yo lo que digo es que vos, más allá de la discusión que hay con Cristina, qué sé yo, la forma de mantener un gobierno y que tenga poder para hacer cosas es que el presidente mantenga su poder. Por eso a mí me hubiera gustado que él anunciara o un aumento por decreto o un bono, que es lo que los sindicalistas no quisieron. Porque ahí es donde aparece el protagonismo del presidente diciendo, bueno, miren, hubo una guerra, vengo yo. Porque vos fíjate que esto de que el Estado está gastando más que antes, no lo dijo el presidente, lo estoy diciendo yo ahora. Él podía decir, miren, nosotros estamos haciendo esto, qué sé yo, estamos gastando más, ¿no? Y eso que mejoró, viste que mejoraron las presentaciones de los actos de Alberto, qué sé yo. Me parece que ahí es Cerruti la que está dándole una vuelta para que los anuncios tengan un poco de, ¿no? Qué sé yo, tienen otro porte, porque al fin y al cabo tenés que hacer política. De eso se trata, ¿no? También, digo. Y porque la verdad que hay gente que crece en las encuestas que no se lo merece, ¿no? Que yo creo que nosotros íbamos a tardar un poco más en que llegara la ultraderecha, y la pandemia y todo esto apuró. Bueno, fueron negacionistas en la pandemia esos sectores, y ahora son negacionistas de la guerra, ¿no? Entonces, hoy analizan todas estas cosas en los medios, y la pandemia y la guerra no la mencionan en ningún momento. ¿Viste? Eran los mismos, ¿te acordás que cuando la lira turca devaluaba 50 centavos,
explicaban con eso la debacle de la economía argentina. Sí. ¿Se acuerdan? Claro. Pero Acá- cuando les conviene son globalizados. Pero No. acá pasaba que se iba todo el desastre y decían, no, es que devaluó la lira turca. Claro. Teníamos economistas serios en la tele diciendo, no, es porque devaluó la lira turca. Teníamos 12 puntos de desocupación porque devaluó la lira turca. Teníamos fábricas que cerraban todos los días porque devaluó la lira turca. Claro. La lira turca. Y ahora estamos en el medio de una concatenación de crisis globales y acá te exigen que presentes resultados como si estuvieras... no Yo sé. que lo haga el político me parece normal. Que lo hagan los medios, que lo hagan tantos periodistas. Pero bueno, qué sé yo, son medios es lo mismo, ¿no? Se ha roto la línea que divide al medio del partido. Ellos dicen eso de nosotros. Qué sé yo, Cristina no vino a mi casamiento. ¿La invitaste? No. Y entonces no fue. Pero está bien, ¿entendés? O sea, uno puede tener una relación de Sí, sí, aprecio, claro. pero en algún lugar mantiene una distancia. Sí. Sí. Viste que a veces incluso el político se sorprende. Pero si anoche hablamos, te dice, ¿por qué me criticaste? Yo no soy vocero tuyo. Estaba trabajando yo, qué sé yo. Pero nos llevamos bien, sí, la verdad que sos un tipo barro. Después cuando dejes de ser presidente nos comemos un asado. Claro. Pero el otro lo invitó y lo sentó al lado. Sí. Vos decís por esto de que la nata fue al casamiento De Macri. Macri fue al casamiento de la nata. Bueno, podría haber sido también viceversa. Yo le digo a los periodistas del Destape que busquen la factura de quién pagó la fiesta de la nata. Que salió muy cara. Busquémosla. ¿Directa o ¿Vos decís que no fue un indirectamente? canje? No. No. No fue. Vos decís fue un regalo. Había champán de 25.000 pesos la botella. Apa. Estamos hablando de algo muy grande. Vos decís regalo. Un Muy regalo. grande. De alguno de los presentes. Ha tenido regalos más caros. Sí, imagino. No. Tal vez liquidó alguno de sus departamentos en Miami para pagar el Porque casamiento. la nata, viste, siempre trabajó de periodista. O sea, todo ese patrimonio tremendo que tiene lo ganó como periodista. No sé, yo a los 35 años vendí una super empresa, está en la FIP en cuanto la vendí y todo. Puedo decir de dónde salió mi dinero. La nata, ¿cómo hizo para ganar todo eso haciendo periodismo? ¿Qué sé yo? Hay montos que solo te los pagan por matar a alguien. Son contratos, ¿no? Y él lo mató a Aníbal. Y cuando mató a Aníbal, hizo ganar a Macri. ¿No? Lo acusó. Aníbal Fernández. Sí, Por el tema de la morsa. Sí, claro. El triple crimen. Claro. Todo eso, sí. me Eso acuerdo. lo armó él. Ni siquiera los jueces que tenía Macri, Bonadí, Orcolini, Lijo, todos esos sinvirursos, ninguno de esos sinvergüenzas se metió con Aníbal Fernández, porque directamente no existía eso. Recordemos que Elisa Carrió puso su casa para filmar Así alguna de es. las notas de esa operación. También para recordar. Y vos hablabas recién de Irursun y demás. Sí. ¿Viste que quienes tienen que decidir sobre el procesamiento de Macri en la causa por el espionaje a los familiares de Lara San Juan? Bruglia, Bertuzzi y Jones. No, otra vez. Sí, definen ellos. El fiscal pidió que anulen su procesamiento. Claro. O sea, el tipo espió a los familiares de los soldados que murieron, de los marinos que murieron en un submarino argentino. Los espió a los familiares de las víctimas de algo que en el mejor de los casos fue un accidente. Digamos, Claro. seamos buenos y pensemos que hubo algún tipo de y va a quedar sobreseído. Pero para Están las pruebas, están las evidencias, acá no hay cuadernos, no hay... el fiscal que tiene que acusar no va a acusar. No. El fiscal de Cámara decidió no solo acusar, sino pedir la nulidad del procesamiento. Y los que tienen que definir son dos tipos que están ahí por decreto de Macri, Bruglia y Bertuzzi, y un tercero que se juntaba a jugar al tenis en Olivos, pero salía con la suela de las zapatillas sin polvo de ladrillo. Claro.